Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Es un gusto que nos acompañe a través de la señal de Todos, Canal 44, y también a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos recordarle las formas de hacer contacto. Importante que nos mande sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, dudas en @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la duración de la inmunidad por COVID-19, una de las grandes preguntas que se hacen tanto quienes ya padecieron la enfermedad como quienes se han inmunizado recientemente. La Organización Panamericana de la Salud reconoció y advirtió que puede llevar años controlar COVID-19 en América Latina si siguen las tendencias actuales. Son pocos los estudios que abordan cuánto tiempo permanece los anticuerpos en las personas que enfermaron por COVID-19 o que fueron vacunadas. Estudios establecen 3 indicadores para lograr la inmunidad: la vacunación, la enfermedad y padecer el virus de forma asintomática. Gran controversia genera a nivel mundial si hay o no inmunidad por COVID-19. Unos muestran que sí y otros que no. Un tema polémico entre los científicos. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien a través de la siguiente pieza informativa nos ponga en contexto. Las puertas a la normalidad comienzan a abrirse, sin embargo, aún hay una preocupación de que pudiera darse un brote mayúsculo a lo ya vivido en estos 18 meses transcurridos del virus SARS-CoV-2. En esta guerra sanitaria contra COVID-19, más de 2.200.000 personas han perdido la vida, de 174.300.000 que han adquirido el nuevo coronavirus que surgió en diciembre de 2019. Algunos han enfermado en doble ocasión, por lo que la inmunidad, al parecer, ya la lograron. Sin embargo, aún surgen varias interrogantes sobre esta enfermedad, sin una respuesta definitiva por lo complejo que resulta este virus. La máxima incógnita es quién se ha vuelto inmune a la enfermedad COVID-19 y por cuánto tiempo. Cuando un virus entra al cuerpo, se despliega un mecanismo de defensa y el sistema inmune actúa para destruirlo. De ahí que se menciona que podría adquirir inmunidad. Una reacción similar es la actuación de las vacunas. La protección para evitar repetir la enfermedad o generar brotes es la vacunación sistémica mundial. La evidencia real está con la erradicación de algunas enfermedades como difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, rubiola, parotiditis, varicela y el sarampión. Aunque en esta última enfermedad vírica muy contagiosa que produce fiebre alta, últimamente ha generado brotes debido a que no toda la población está protegida y el riesgo de un brote mayúsculo también es latente. Pero, ¿qué pasa con la COVID-19? La enfermedad de la segunda década del siglo XXI que transita por el mundo dejando graves repercusiones y aún al ser humano no cuenta con un escudo protector. Aún se sabe poco si genera el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, inmunidad. Algunos estudios establecen 3 indicadores de que probablemente la baja de casos se deba a una inmunidad por vacunación, porque la población ya enfermó, y otro porcentaje padeció la enfermedad de forma asintomática. Para lograr la inmunidad colectiva por COVID-19 influyen muchos factores, no solo la enfermedad o la vacunación, sino que también las características y el entorno del medio ambiente de cada grupo comunitario. El sistema alerta por COVID-19 sigue activo. Bajar la guardia con las medidas sanitarias sería el mayor riesgo mundial, advierten organismos internacionales en salud. Informó Isaura López Villalobos. Es nuestra compañera Cristina Gallego quien nos actualiza respecto al informe que ha presentado la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia
en el mundo. Cristina, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 desde que comenzó la pandemia se sitúan en los 173 millones, mientras que las muertes superan las 3.700.000, según los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Buenas noticias desde la Organización Mundial del Comercio, donde tras 9 meses de divisiones, los países y economías miembros han acordado iniciar negociaciones para aumentar el acceso a las herramientas anti-COVID, incluyendo una posible suspensión de las patentes en las vacunas. Después de 2 días de reuniones, los 164 miembros del organismo se mostraron abiertos a una negociación para hacer más accesibles las vacunas, terapias y otras tecnologías contra la COVID-19, pese a que existan aún diferencias al respecto, principalmente entre países en desarrollo y naciones europeas. La Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Noruega presentaron la semana pasada una contrapropuesta a la de las naciones en desarrollo, en la que piden negociar una flexibilización de las normas de propiedad intelectual sin hablar directamente de la suspensión de patentes. Una estrategia que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han criticado, ya que lo ven como una forma de mantener las divisiones y eternizar el debate. Sin embargo, algunos de los países europeos proponen que las farmacéuticas sean las que decidan voluntariamente si ceden o no sus derechos de propiedad intelectual, como ha ocurrido en crisis sanitarias como la del VIH. Por su parte, los países en desarrollo, algunos de ellos aún con graves olas de COVID-19 debido a una vacunación muy lenta en zonas como la India o Latinoamérica, subrayan que es urgente la suspensión de patentes como vía para aumentar la producción de dosis. Por otra parte, el presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la COVID-19. Durante dicha gira europea, el presidente de Estados Unidos sostendrá en Ginebra el próximo 16 de junio su primer encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. Con respecto a la vacunación, las dosis que se han administrado en todo el mundo rozan las 2.100.000. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, en Estados Unidos luchan por detener la variante Delta del virus SARS-CoV-2. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, explicó que la variante Delta de COVID, que originalmente fue identificada en India, está dominando en más del 60% en Reino Unido, la cual reemplazó a la variante Alfa o B117. Además, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas advirtió que al hablar con autoridades de salud en Reino Unido, señalan que la transmisión está alcanzando su punto máximo en el grupo más joven, de 12 a 20 años, el que más preocupa que se vacune. En Estados Unidos, la variante Delta representa más del 6% de los casos. Es una situación como la que fue en Inglaterra, que tenían la variante Alfa dominante, pero luego la Delta se hizo cargo. Por ello dijo, no podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos, así que exhortó a quienes ya recibieron la primera dosis anti-COVID que se aseguren de ir por la segunda, y a quienes no hayan sido inmunizados les pidió que se vacunen. El epidemiólogo explicó la efectividad de las vacunas contra las variantes. 2 semanas después de la segunda dosis de ARN de Pfizer-BioNTech, tuvo una efectividad del 88% contra la variante 617 y, como hemos demostrado varias veces, más del 93% de efectividad contra la B117. Échale un vistazo a la última viñeta. 3 semanas después de una dosis, ambas vacunas, la de AstraZeneca y la de Pfizer-BioNTech, tuvieron solo un 33% de efectividad contra la enfermedad sintomática de Delta. Es claramente importante porque una segunda dosis es tan importante. Así que hay poca protección después de una sola dosis de ARN mensajero o de la vacuna de AstraZeneca, informó Elizabeth Ortiz. Vamos con más información. Mire, lamentablemente continúan en índices muy altos los casos de muerte por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, en este caso de Uruguay.
La pandemia tiene arrinconados a los países australes de América del Sur. Uruguay ha pasado de ocupar titulares por su modélica gestión de la pandemia a coronar el ranking de decesos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, seguido de Paraguay y Argentina. Con 3,6 millones de habitantes, Uruguay muestra valores históricos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos, donde se registran alarmantes tasas de mortalidad. Los números que tenemos de los últimos reportes que teníamos es que de 8 pacientes intubados, de 8 de 10 fallecen. O sea, son números bastante alarmantes. Sí, hoy fue un día bastante complicado de lo que estamos teniendo últimamente, pero hoy particularmente hubo 3 fallecimientos y bueno, y es muy duro, ¿no? No hay conciencia. La gente no cree que esto es verdad. Las personas fuera de los sanatorios, de las instituciones, piensan que esto es mentira y por lo tanto no se cuidan y después terminan acá. Para mantener la economía, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou preconiza la libertad responsable de los ciudadanos y se ha negado a confinar a la población, pese a la presión del gremio médico y sectores de la oposición y la sociedad civil. El ritmo intenso de inmunizaciones, con un 28% de la población totalmente vacunada, no se ha reflejado aún en la curva de contagios y muertes, como sí está ocurriendo en Chile. Bueno, lamentable la situación por la que hoy atraviesa Uruguay, donde también la vacuna, por cierto, avanza de manera lenta. En más noticias, advierten que podría tardar años controlar la pandemia de COVID-19, particularmente en América Latina. La Organización Panamericana de la Salud reconoció y advirtió que puede llevar años controlar la COVID en las Américas si siguen las tendencias actuales. En gran parte de la región este año es peor que el pasado, con números de casos en los niveles más altos de la pandemia y con nuevas variantes. La directora de la organización, Carissa Etienne, denunció que se está viendo surgir 2 mundos, uno que vuelve rápidamente a la normalidad y otro donde la recuperación sigue siendo muy lejana. Solo un país, Estados Unidos, ha vacunado con esquemas completos a más de 40% de su población, mientras que en América Latina y el Caribe la media es apenas del 10%. Países como Ecuador, Perú y Bolivia solo han protegido al 3% de su población, mientras que en Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras, la población inmunizada no supera el 1%. Carissa Etienne insistió en que aunque las vacunas son la solución a largo plazo, las medidas de salud pública son más importantes que nunca. A pesar de la precaria situación que vemos por todo el continente, las medidas de salud pública se están relajando como si los números estuvieran bajando y esto no está ocurriendo. Periodistas preguntaron sobre la celebración de la Copa América en Brasil, que comenzará el 13 de junio, y el director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que cualquier país que decida organizar este tipo de eventos debe ser extremadamente cuidadoso, y fue más allá. Sugirió que se postergara esta justa deportiva. En última instancia, no se puede garantizar la gestión efectiva del riesgo, especialmente en el contexto de transmisión comunitaria. Los organizadores deberían reconsiderar o postergar el evento hasta que las condiciones sean más favorables y cuando el riesgo esté dentro del límite de lo manejable. Informó Rocío López Fonseca. Europa camina hacia la normalidad con el levantamiento de más restricciones. Bélgica da un paso más este miércoles en su desescalada y roza casi la normalidad. El uso de las mascarillas en la calle deja de ser obligatorio en Bruselas. Bares y restaurantes amplían horarios y abren sus zonas de interior, y los vacunados pueden viajar con menos cortapisas. Francia, por su parte, se abre al turismo extranjero e inició una nueva fase de la desescalada. Después de 7 meses de restricciones, los bares y restaurantes podrán servir en interiores. Los museos, cines y teatros amplían su aforo y el toque de queda se retrasa de las 21 a las 23 horas. Sí, es muy agradable, hay más alegría en las calles, la gente está más contenta y como llevamos mucho tiempo esperando la reapertura, seguro que la gente viene más y disfruta más de los restaurantes.
Y al sureste de Francia, los habitantes de Burdeos vuelven al agua con la reapertura de las piscinas. Es un gran día, estamos encantados de reabrir, además con este gran sol y con bastante gente viniendo a nadar. Es bastante grato. El presidente Emmanuel Macron celebró el levantamiento de las restricciones, pero lanzó un mensaje de prudencia de seguir respetando las medidas sanitarias vigentes. En el archipiélago de Helsinki se ha inaugurado una nueva exposición de arte, la primera exposición bianual aplazada el año pasado debido a la pandemia, que también estará disponible en línea para los visitantes fuera de Finlandia. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Usted no se vaya, regresamos con más. El programa lo estamos dedicando hoy a hablar precisamente sobre la duración de la inmunidad por COVID-19, ya sea en aquellas personas que padecieron la enfermedad o quienes han sido vacunadas, incluso quienes transitaron por la enfermedad sin haberse dado cuenta porque fueron asintomáticos. Argentina está impulsando estudios precisamente para conocer la inmunidad de COVID-19. Al cierre de mayo, el municipio argentino de Las Heras inició un operativo para la realización gratuita de test de anticuerpos para conocer la inmunidad. Esta acción está dirigida a aquellos que hayan transitado con el virus o hayan recibido las dosis completas de la vacunación de Sputnik V, AstraZeneca o de Sinopharm y que lleven más de 28 días de cursada la enfermedad o aplicada la última dosis. Daniela García es técnica superior en laboratorio del municipio, una de las personas que se hizo el análisis. Dijo que normalmente el COVID deja una serie de anticuerpos, pero hay muchos pacientes que por más que hayan transitado la enfermedad no los tienen. Ella se vacunó en abril. En mayo recibió la segunda dosis y todavía tiene anticuerpos. Por otro lado, el gobierno encabezado por Alberto Fernández impulsa la plataforma COVID-T. Es un estudio comparativo de la naturaleza de los linfocitos T de memoria generados por voluntarios inmunizados con distintos esquemas de vacunación, así como en pacientes convalecientes a lo largo de un año. Los linfocitos son las células centrales de las defensas que nos permiten defendernos de todos los elementos extraños que nos pueden invadir, ya sea microbios como virus, bacterias, hongos, parásitos o fragmentos de tumores, y reaccionar eliminándolos. Son las células centrales del sistema inmunológico que gatillan la respuesta de nuestras defensas, explicó Gabriel Rabinovich, investigador del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Informó Elizabeth Ortiz. Y vamos precisamente a Argentina con nuestro compañero Aitor Pereira, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información en un país donde las últimas semanas han sido especialmente complicadas. Aitor, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Argentina, la segunda ola de la pandemia sigue su curso. Después de 2 meses de ascenso en el ritmo de contagios, las autoridades sanitarias del país destacan que esta cifra se ha estabilizado en las últimas semanas y ahora comienza su descenso. El gobierno adoptó a principios de abril una serie de medidas para mitigar el alcance de esta segunda ola, como la restricción a la circulación por la vía pública a partir de las 8 de la tarde y el uso exclusivo del transporte público para el personal esencial. Estas medidas fueron prorrogadas e incluso profundizadas durante este tiempo y actualmente tienen vigencia hasta el fin de esta semana, y el gobierno todavía no ha anunciado cuál será el plan para después de esta fecha. En total, el país acumula 4 millones de contagios desde la llegada de la pandemia y 82.000 muertes, mientras continúa la campaña de vacunación, que se inició a finales de diciembre de 2020 y que tras unos primeros meses de un ritmo menor al esperado, en los últimos días se vivieron cifras récord en la aplicación de vacunas, sobre todo gracias a la llegada de nuevas dosis en las últimas semanas. En el país se aplicaron un total de 15 millones de dosis y 11,8 millones de personas recibieron una dosis, mientras que 3 millones recibieron las 2 dosis necesarias para la completa inmunización.
Las autoridades cuentan con dosis de las vacunas Sputnik V, Covishield, Sinopharm y AstraZeneca, y en los últimos días se vivió una polémica entre gobierno y oposición por la negociación con el laboratorio Pfizer. Esta semana, la provincia de Buenos Aires anunció el acuerdo para la compra de 10 millones de vacunas producidas en la India y se convierte en la primera jurisdicción del país en conseguir un contrato de estas características. Además, el país suramericano empezará a producir la vacuna rusa Sputnik V después de que el Instituto Gamaleya de Rusia diera el visto bueno a los lotes de prueba fabricados en Argentina. A través de un avión de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas ya llegaron al país los componentes necesarios para la producción de la vacuna, reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia. Continuando con el tema que hoy nos ocupa, la inmunidad en medio de esta pandemia de COVID-19, se ha identificado 3 tipos de inmunidad principalmente, ya las hablábamos, aquellas que se adquieren por la enfermedad propia, por vacunación o vía celular. Tras la vacunación o una infección se generan 2 tipos de inmunidad. Se han informado sobre varios estudios que detectaron anticuerpos neutralizantes hasta 8 meses después de la vacunación o la infección. Por este motivo es muy difícil que una persona contagiada se reinfecte en los siguientes 6 meses, a lo que se ha visto y dado seguimiento por varios institutos de salud, como los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. La otra inmunidad es la celular, aquella responsable de generar memoria inmunitaria. Este mecanismo es necesario para que el organismo recuerde cómo protegerse si la persona vuelve a contagiarse en el mediano y largo plazo. Algunos estudios muestran que las personas recuperadas y vacunadas desarrollan varios tipos de células de linfocitos B de memoria que están asociadas al desarrollo de una memoria de larga duración, lo que augura protección de larga duración, pero aún se desconoce cuánto puede permanecer esa inmunidad. Algunos inmunólogos ponen el ejemplo de las vacunas que ya existen para otras enfermedades, como la de la fiebre amarilla, la cual es efectiva durante 40 años, y los vacunados contra el tétanos tienen inmunidad por 10 años. Por otra parte, está el ejemplo de la vacuna contra la gripe, que hay que aplicar todos los años, y en este caso no es que la vacuna no sea efectiva y no genere inmunidad de memoria, sino que lo que cambia es el virus. Por eso hay que cambiar la vacuna y aplicarla cada año, informó Rocío López Fonseca. Tras 9 meses de divisiones, los países y economías integrantes de la Organización Mundial del Comercio acordaron iniciar negociaciones para aumentar el acceso a las herramientas anti-COVID, incluyendo una posible suspensión de las patentes en las vacunas. Después de 2 días de reuniones, los 164 miembros del organismo se mostraron abiertos a una negociación de vías para hacer más accesibles las vacunas, terapias y otras tecnologías contra COVID-19, pese a que existen aún diferencias al respecto, principalmente entre países en desarrollo y naciones europeas. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos ha preparado otra pieza informativa respecto al tema que hoy abordamos, la periodicidad o el tiempo que dura la inmunidad por COVID-19. A pesar de ya tener más de un año con el nuevo coronavirus circulando en el planeta, los especialistas aún no saben con certeza cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en la persona que enfermó y quienes están completando los esquemas de vacunación. Y a decir de algunos científicos, esto es así por 3 razones. Se trata de un nuevo virus. La respuesta inmunológica es compleja y tiene que ver con muchos factores, entre ellos genes y otras infecciones. Y además, las variantes podrían complicar aún más las cosas y saltarse en ciertos casos esa memoria inmunológica. Ese es el consenso que existe entre los científicos consultados respecto de qué puede esperarse en el país y el mundo tras 1 año y medio de la aparición del SARS-CoV-2 y unos 6 meses de aplicaciones masivas de vacunas.
Hasta ahora, a decir de algunos especialistas, incluso de la Organización Mundial de la Salud, las predicciones publicadas en revistas especializadas tienen que ver más que nada con abstracciones matemáticas y algoritmos que hacen cálculos en función de cómo decae el nivel de anticuerpos tras unos meses después de la infección o la vacunación. Pero enfatizan los expertos, se trata de abstracciones que muchas veces no reflejan la complejidad de la realidad ni de cada caso en particular. Recuerdan que en medicina se tratan individuos y no enfermedades. La semana pasada se dieron a conocer 2 estudios, uno de ellos en la revista Nature, que dan indicios de que la inmunidad podría durar 2 años y que posiblemente los recuperados de la infección no necesiten refuerzos después de la primera o primeras dosis de vacunas. Sin embargo, aunque esperanzadores, también se tratarían de resultados preliminares, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en la línea telefónica al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarlo y escucharlo. Hola querida Belén, buen día, qué gusto saludarte y saludarle a nuestra amable audiencia. Hoy por un motivo personal ineludible estamos vía telefónica, pero siempre con el mismo gusto de estar en el programa. Y estoy para servirte, querida Belén. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues precisamente, doctor, para conocer un poco más sobre lo que hasta ahora se ha estudiado, se ha publicado, se ha investigado respecto a la inmunidad que puede dejar este virus del SARS-CoV-2, que por cierto, pues ha sido una de las grandes interrogantes de la humanidad hoy por hoy, doctor. Indudablemente, Belén, y esa es una de las preguntas que se hace la humanidad en estos momentos y que en lo cotidiano son las preguntas que las personas nos hacen a quienes nos dedicamos al campo de la infectología, y es que no es para menos. Todos quisiéramos saber cuánto va a durar esa inmunidad que me ha generado la vacuna contra COVID-19. Todos quisiéramos saber, si llegamos a tener COVID-19, cuánto tiempo va a durar la inmunidad que me generó la enfermedad, porque de eso dependen muchas cosas. Por ejemplo, de eso va a depender si se habrán de requerir refuerzos de la vacunación, a cuánto tiempo, con qué periodicidad, y en el caso de las personas que tuvieron la enfermedad, eso implica cada cuánto podrán necesitar de un refuerzo de la vacuna, cuántas dosis, etcétera. Lo que por el momento tenemos en diversas publicaciones, y me refiero básicamente a las que han aparecido, hablemos de 4 revistas internacionales de gran prestigio. Una, la revista Nature, a la que incluso hace referencia hace unos momentos Rocío López Fonseca. Otra, las publicadas por la revista New England Journal of Medicine, otras por la revista JAMA y otras por la revista The Lancet. Por supuesto hay algunas más, pero la mayor parte de las publicaciones nos dicen lo siguiente. Número 1, que por lo menos existe persistencia de un buen nivel de inmunidad en las personas que han recibido un esquema completo de vacunación durante 8 meses. A partir del 9º mes, pareciera que disminuyen los títulos de anticuerpos generados en contra del SARS-CoV-2, pero a niveles que todavía son protectores. No sabemos con certeza si tendrán una duración mayor o si estos anticuerpos van a seguir reduciendo sus títulos a lo largo de los siguientes meses hasta un nivel en el que se pueda requerir una nueva dosis de la vacuna. Algunos estudios, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, sugieren que a partir del 10º mes estos títulos de anticuerpos disminuyen y por ese motivo han proyectado, sin que esto sea una conclusión absoluta, la posibilidad de utilizar un refuerzo
entre el 10º mes y el año a partir de la última o segunda dosis del esquema con la vacuna de Pfizer. Número 2, algunos estudios han mostrado que existen mejores títulos de anticuerpos y durante un periodo más largo de tiempo cuando en lugar de vacunarse al mes, la segunda dosis se recibe entre el segundo y el tercer mes, como el caso de la vacuna de AstraZeneca, en donde se demostró que si en lugar de vacunarte, insisto, al mes, te vacunas a los 3 meses, puedes tener mejor inmunidad y una durabilidad mayor de esta inmunidad. Número 3, algunos estudios han demostrado que si tuviste COVID-19, una dosis de vacuna, ya sea con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna de Moderna, una sola, no el esquema doble, no el esquema de 2 dosis, sino una sola, podría brindarte un muy buen nivel de inmunidad, similar a si hubieras recibido las 2 dosis del esquema. Y de nueva cuenta, la duración de la inmunidad en niveles obtenidos durante los primeros meses se mantiene hasta el 10º mes aproximadamente. Pero hay que recordar lo siguiente, Belén. Los ensayos clínicos de las vacunas iniciaron aproximadamente en el mes de mayo-junio del año pasado y la vacunación masiva a nivel mundial inició en diciembre del 2020, de tal manera que apenas se tiene la experiencia de 6 meses de vacunación masiva a nivel mundial, y por este motivo todavía tenemos mucho que estudiar a lo largo de estos meses en que la población ya tiene vacunación de forma masiva para poder determinar la duración real de esta inmunidad y para poder determinar, además, esto es muy importante, Belén, si esa inmunidad está diferenciada entre algunos grupos. Por ejemplo, con otras vacunas, las personas con obesidad y obesidad mórbida tienen menor desarrollo de la inmunidad comparado con las personas que tienen peso ideal. Con otras vacunas, por ejemplo, la inmunidad es más óptima cuando el individuo vacunado tiene, por ejemplo, 40 años de edad, comparativamente con aquellos que tienen 65, 70 u 80 años de edad. Es decir, la edad también es un factor que influye. Entonces, todos estos aspectos tenemos que diferenciarlos y va a ser motivo de múltiples estudios para poder tener un panorama muy claro, incluso de si algunos grupos que generan menos inmunidad tendrán que recibir refuerzos de manera más temprana. Claro, doctor, la inmunidad, además de estos factores que usted ya nos mencionaba, como la edad, como alguna condición específica, mencionaba usted la obesidad, tiene que ver también, doctor, con cada organismo. Pensaría en lo siguiente: una persona que tuvo la enfermedad COVID-19 y que generó inmunidad, ¿podría desarrollar más o menor inmunidad que una persona que se vacunó o que incluso otra que también pasó por la enfermedad? Lo que sabemos ahora, Belén, es que las personas que tuvieron COVID y además se vacunan generan una inmunidad más sólida, generan una inmunidad más duradera comparado con quienes solamente han recibido la vacuna o comparado con aquellos que solamente tienen inmunidad desarrollada por la enfermedad. Cuando hay las dos condiciones, enfermedad previa y y vacunación completa, la inmunidad es más
sólida y así lo demuestran diversos estudios publicados en la literatura mundial. Claro. Ahora, doctor, me gustaría por favor que nos hablara sobre una tercera inmunidad que, por cierto, nuestra compañera Rocío López Fonseca hacía alusión y que usted en algunas ocasiones ya lo había abordado aquí también, doctor, la inmunidad celular. Claro. Es que, Belén, efectivamente, a veces las personas piensan que inmunidad es solamente generación de anticuerpos y no es así. Los anticuerpos son solamente una parte de la inmunidad que se desarrolla con las vacunas o con la enfermedad y son solamente una parte de nuestra protección. Realmente la respuesta inmune es una serie de mecanismos complejos de tipo molecular, de tipo celular, en donde participan diversos elementos de nuestro sistema inmune. Participan células, por ejemplo. Una de esas células que es muy, muy importante porque digamos que es de las primeras que entran en acción, como cuando existe una batalla y en el ejército existe una primera línea de defensa. Esas células son conocidas como macrófagos. Estos macrófagos lo que hacen es precisamente llegar, enfrentar al enemigo, en este caso se trata del virus SARS-CoV-2, fagocitarlo, comerlo y procesar algunos de los componentes de este virus para que esto sea presentado a otras células del sistema inmune, las cuales van a generar anticuerpos y las cuales van a generar citocinas inflamatorias o citocinas de diversa naturaleza que tienen como encargo llamar a otras células de la defensa del sistema inmune, conocidas como linfocitos de dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B, que estos últimos son los responsables de producir anticuerpos. Ahora, una vez que ya se han producido anticuerpos, ahora sí estos anticuerpos ejercen también una defensa de primera línea cuando aparece el enemigo, ese enemigo que tiene una proteína en la superficie conocida como proteína espicular. Ahí entran en acción rápidamente los anticuerpos para poder identificar que el enemigo está presente con esa proteína espicular y de esa manera volver a desencadenar la respuesta inmune para generar la defensa. Entonces, no es solo anticuerpos, son también células que producen anticuerpos, que son los linfocitos B, y células T, que hay de dos tipos, unas células T de ayuda, bueno, hay de varios tipos, pero para el caso diría que son muy importantes las células T de ayuda y otro tipo de células conocidas como células T asesinas o natural killer, que lo que hacen son matar a las células que infectan estos nuevos patógenos. Entonces, como puede advertir nuestra audiencia con este comentario, es de que el sistema inmune es una gran complejidad. No son solo anticuerpos. Hay ocasiones en que pacientes nos dicen, oye, me bajaron los niveles de anticuerpos, ¿quiere decir que ya perdí la inmunidad? No, no es así, porque pudieron haber bajado tus cuentas o tus títulos de anticuerpos en tu sangre, pero tienes linfocitos B que aprendieron a producirlos. Si tú vuelves a estar en contacto con el patógeno, esos linfocitos B se activan, producen de nueva cuenta anticuerpos que te van a ayudar a enfrentar la enfermedad. Así es como funciona el sistema inmune. Así es, doctor. Regresando a la pausa, si le parece, doctor, hablamos precisamente sobre la importancia de esta memoria celular que ya nos ha explicado y cómo reaccionaría ante un eventual recontagio en el caso de aquellas personas que ya padecieron la enfermedad. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa, doctor, si le parece.
Con todo gusto, querida Belén. La pausa, regresamos. Continuamos con más información en este programa especial de coronavirus en la pandemia. Científicos encuentran anticuerpos contra COVID-19 luego de 11 meses. Pueden durar incluso toda la vida, dicen algunos expertos. Las personas que tuvieron la enfermedad de COVID-19 leve desarrollan células productoras de anticuerpos que pueden durar toda la vida. Meses después de recuperarse de casos leves de COVID-19, las personas todavía tienen células inmunes en su cuerpo que bombean anticuerpos contra el virus que causa la COVID-19, de acuerdo con el estudio de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. El autor principal del estudio, Ali El-Beri, profesor de Patología e Inmunología de la Medicina y de la Microbiología Molecular, explicó que el otoño pasado hubo reportes de que los anticuerpos disminuyen rápidamente luego de la infección, lo cual fue interpretado por los principales medios de comunicación que la inmunidad no era duradera. Es normal que los niveles de anticuerpos bajen después de una infección aguda, pero no bajan a cero, se estancan. Aquí encontramos células productoras de anticuerpos en personas 11 meses después de los primeros síntomas. Estas células vivirán y producirán anticuerpos por el resto de la vida de las personas. Esa es una fuerte evidencia de una inmunidad duradera, aclaró el académico. Informó Elizabeth Ortiz. Doctor, justo esto que planteamos antes de irnos a la pausa, la función que realizan estas células a largo plazo, digamos, a lo largo de la vida del humano, de quien ya padeció la enfermedad. Y la pregunta, doctor, sería, ¿cómo reaccionan estas células cuando esta persona está en contacto nuevamente con el virus? Efectivamente, Belén, mira, lo acabábamos de comentar y la nota de Elizabeth precisamente da mucha claridad a la manera en la que quedan estas células. Se conocen como clonas, es como si fueran tribus de células, son linfocitos B, también que luego se transforman en células plasmáticas, y esa es exactamente una de sus funciones más importantes, la de seguir produciendo anticuerpos a lo largo de la vida. Y decía que se forman clonas que se especializan para formar anticuerpos contra esos virus en específico. Así como desarrollamos inmunidad contra otras enfermedades infecciosas, podemos desarrollar la inmunidad contra el COVID-19, y es que estas células se especializan para ese propósito y pueden estarse reproduciendo a lo largo de toda la vida para tener esa función, cumplir esa función de producir anticuerpos. En cuanto a tu pregunta, Belén, mira, vamos a suponer que una persona ya tuvo vacunación o tuvo infección COVID-19 y desarrolló inmunidad. Si esa persona vuelve a tener contacto con el virus, este virus que llega a la vía respiratoria es detectado por esos macrófagos a los que yo hacía referencia, y esos macrófagos emiten señales a través de mediadores químicos para ir a informar de manera inmediata a los linfocitos para que empiecen a trabajar y produzcan precisamente de nuevo anticuerpos, que produzcan las armas que se requieren para contener al enemigo, que ya lo conocíamos, era un enemigo con el que ya se había tenido contacto, con el que ya se había lidiado, y ahora vuelve de nuevo. Bueno, pues hay que ir a informarle al cuartel para que esos linfocitos B produzcan anticuerpos y para que de manera inmediata también se activen los linfocitos T, tanto los linfocitos de ayuda como los linfocitos conocidos como natural killers, y entonces vayan todos al ataque y cada uno haga
sus diferentes funciones. Cada uno tiene funciones diferentes, Belén. Entonces, con lo anterior, creo que lo que debemos recordar es que una persona vacunada sí se puede volver a infectar, pero precisamente por la actuación inmediata de la respuesta inmune, esa infección puede ser ya leve o incluso asintomática, probablemente no va a ser grave, eso es lo más probable, no va a llevar al paciente al hospital, no va a generar una fatalidad, y por otro lado, es sorprendente, pero puede volver a reactivar la generación de una respuesta inmune para el futuro. Entonces las personas deben tener muy claro que aunque estén vacunadas, sí se pueden volver a infectar, y al infectarse sí pueden transmitir la enfermedad a otras personas, aunque lo que está bien demostrado también es que como la infección nueva es una infección leve, se transmite con mucho menos eficiencia a personas que conviven con alguien ya vacunado o que tuvo previamente infección por COVID-19. Doctor, ahora que abordamos este tema de la inmunidad, hay una controversia actual respecto a la vacuna de CanSino, doctor, y me parece que merece la pena retomarlo, porque no hay que olvidar que con esta vacuna se vacunó a millones de profesores en México, o a miles de profesores en México. Doctor, ¿qué es lo que sabemos de CanSino y por qué se dice que esta vacuna no ha cumplido con las fases que se requieren para su aplicación, y particularmente hay quienes refieren que su inmunidad su eficacia está por debajo del 50%, que entendemos es lo que pide la Organización Mundial de la Salud? Mira, Belén, realmente la eficacia publicada de la vacuna CanSino en diferentes artículos es una eficacia superior al 90% para enfermedad grave. Cuando referimos enfermedad grave, bueno, ya sabemos, es aquella que va a llevar al paciente a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos. Los estudios publicados con los ensayos fase 3 fueron de 92% aproximadamente de eficacia para enfermedad grave. Claro que para enfermedad leve, la mayor parte de las vacunas hablan de eficacias menores a el 70%, pero es lo mismo que decíamos, una persona vacunada sí puede presentar de nueva cuenta infección, pero habitualmente infección leve. Lo que ha venido ocurriendo con respecto a CanSino son algunos reportes ahí aislados, en donde se ha identificado un menor índice de anticuerpos a un menor tiempo, a un corto tiempo después de haber recibido la dosis. Sin embargo, no sabemos todavía si esa menor cuenta de anticuerpos que se ha observado se correlaciona también con una menor capacidad de células del sistema inmune, linfocitos B, en particular para producir anticuerpos ante la presencia de una nueva infección. Para eso no tenemos todavía estudios que nos hablen con claridad de si CanSino está teniendo menor eficacia para desarrollar anticuerpos a partir de células linfocitos B que previamente se habían generado. Ahora, CanSino lo está estudiando con mucho detalle y lo están estudiando algunos otros grupos con propósito de que al responder esta pregunta, si así fuera, bueno, lo que puede llegar a ocurrir es que quienes recibieron una dosis de CanSino puedan necesitar un refuerzo, ya sea con CanSino o con algún otro biológico, a un corto tiempo, 6 meses, 8 meses. Todavía eso no tiene una definición perfectamente clara. Quisiéramos que ya estuviera bien definido para que las personas o para que incluso los sistemas de salud se prepararan para ese propósito.
pero no hay todavía una conclusión al respecto. Doctor, caso similar, sí, perdóneme que lo interrumpa, doctor, pero esto mismo está ocurriendo con otras vacunas, no solamente con CanSino. Se hablaba, por ejemplo, de Pfizer, de una tercera dosis. Exacto, Belén. Fíjate que sí, para allá iba mi comentario. Pfizer, el CEO mundial, el CEO internacional de Pfizer, hace aproximadamente 6 semanas, 8 semanas, anuncia sobre esa posibilidad porque sus estudios empezaron a demostrar una disminución en la cantidad de anticuerpos a partir del 10º mes después de que se recibió la segunda dosis en sus ensayos clínicos de fase 3 y hablaba de esa posibilidad de un refuerzo de la vacuna aproximadamente entre el 10º y el 12º mes, pero tampoco al respecto es una conclusión definitiva. Y es que creo que lo que debemos recordar con nuestro auditorio, con nuestra amable audiencia, es lo siguiente, Belén. Las vacunas fueron siendo autorizadas de manera emergente cuando todavía los ensayos clínicos no concluían en su totalidad, cuando todavía estaban corriendo a lo largo del mundo. Y pues se autorizaron por la gran necesidad de darle contención a la pandemia de COVID-19. Pero esos ensayos clínicos, incluso fíjate, los ensayos clínicos de CanSino de fase 3 apenas están concluyendo en México, apenas los están cerrando en nuestro país. Todavía hay ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna, con la vacuna de Johnson corriendo en todo el mundo. Todavía esos ensayos nos van a enseñar mucho de lo que quisiéramos responder en estos momentos. Así es, doctor. Pues con esta conclusión nos quedamos. Hasta ahora hay que decirlo también, las vacunas son seguras, a pesar de que no se han publicado los resultados de las fases 3. Las vacunas son seguras, así se ha demostrado, ya somos millones en el mundo, doctor, vacunados, y usted lo ha dicho en muchas ocasiones, el porcentaje de reacciones adversas pues han sido mínimas. Así que, doctor, muchísimas gracias, ya retomaremos el tema. Gracias. Gracias, querida Belén, y creo que también retomemos en su momento los estudios que muestran una respuesta inmune diferenciada dependiendo de condiciones clínicas de los pacientes, como lo que decíamos de obesidad, otras enfermedades concomitantes, la edad, etcétera, porque en general las vacunas desempeñan diferente de acuerdo a condiciones propias de quien las recibe. Claro, de los organismos. Doctor, muchas gracias, muy buen día. Buen día, querida Belén, hasta luego. Hasta pronto, nos veremos. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, gracias a usted por habernos acompañado, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.